Estamos en el mes de las infancias y de esto vamos a hablar hoy con Liliana González, en especial de las infancias que duelen, ¿no? Si tenemos en cuenta que hace pocas semanas UNICEF dio a conocer que en Argentina 1 millón de niños se van a dormir sin comer, realmente es algo que nos atraviesa a todos, nos interpela a todos y tendríamos que ver, bueno, qué se hace con esta infancia que no tiene posibilidades. ¿Cómo estás, Liliana? Hola, Silvia. Después de una noticia tan linda como la de este chico, la de Fernando, tenemos que hablar de esto, pero bueno, tenemos que hablar de esto. Hace poco escuché una mamá en la tele, no sé si era aquí o en cuál canal, no importa dónde, dijo que los acostaba cada vez más tempranos para no sentir el llanto por el hambre, ¿no? Y bueno, yo me pregunto si ese millón de chicos que se acuesta sin cenar irán a la escuela. Y si van a la escuela irán por el plato de comida y no para aprender. Y si van a la escuela y comen, ¿estarán en condiciones de aprender o pondrán los cuerpos y su cerebrito ya tiene secuelas de la desnutrición? Yo no soy médica, ni pediatra, ni neuróloga, pero sé que la desnutrición y la mala alimentación en los primeros años de la infancia trae desórdenes y disfunciones cognitivas. Entonces, bueno, esa infancia que duele, esa infancia con el hambre, nos interpela a todos, ¿no? Porque la verdad es que si pensamos en el inicio de la vida, el bebé llora por hambre. El primer llanto del bebé es por hambre, y ahí viene alguien que en función materna alimenta, hacia el papá, hacia la mamá, hacia una abuela, alguien lo alimenta porque si no lo alimentaran se moriría. Ya de niños, algunos lloran de hambre, otros tienen pudor de llorar, pero se les nota el llanto esculpido en el rostro triste, esos rostros sin vida que uno ve de los chicos desnutridos de nuestro país, ¿no? Y uno ve esos rostros que no son de la infancia que uno quisiera. Hay seguidores que me preguntan, ¿por qué está hablando de infancias en plural, Liliana? Y por esto, porque no hay un modo de transcurrir la infancia, hay distintos modos, ¿no? Están las infancias que tienen casi todo, las que tienen lo necesario y las que no tienen casi nada, ¿no? Y de eso nos estamos ocupando hoy. Y la verdad es que estos chicos con el hambre, con un cerebro no disponible para aprender, fracasan en la escuela común. Y en mi época, hace mucho, cuando yo era docente y era profesora, tanto en psicopedagogía como en educación especial, ¿qué nos llamaba la atención? Que las escuelas especiales se llenaban de niños pobres, que no habían nacido con un techo intelectual, no eran débiles mentales, se decía en aquella época, ahora ya no se usa más ese término, ¿no? Eran débiles sociales, digamos, pero que fracasaban en la escuela común porque no tenían el buen techo, la buena alimentación, el estímulo cultural que necesitan, iban a la escuela especial. Y la escuela especial se llenaba de chicos pobres que no tenían una discapacidad, no habían nacido con un déficit, ¿no es cierto?, pero eran débiles sociales. Y nosotros le decíamos, me acuerdo de una época horrible, le decíamos falsos débiles, porque no eran débiles de verdad, intelectuales, ¿no? Y cuando yo digo falsos débiles, hoy digo cuánta falsedad en muchos discursos políticos, ¿no? Donde por un lado se está despreciando lo público, y si nosotros lleváramos nuestros micrófonos a los dispensarios, a las escuelas y a los hospitales públicos tendrían mucho para decir, ¿no? Pero esta falsedad del discurso que dice que la educación es un servicio esencial o que bueno, la educación es prioritaria, pero la verdad que en definitiva faltan las políticas que de verdad pongan la educación en primer lugar, pero primero que de la escuela hay que solucionar el hambre. Un niño con hambre no aprende. No aprende porque duele el hambre, ¿no? Entonces yo no estoy pidiendo escuelas comedores, no estoy pidiendo que haya más comedores. Yo lo que estoy pidiendo, y ya sé que es casi una utopía hoy, es que vuelva el empleo, ¿viste? Que sea el papá el que puede llevar el plato de comida a la casa, porque eso hace que los papás recuperen su dignidad, ¿no?, de proveedores, y que puedan sentarse a comer en familia sabiendo que eso viene producto del trabajo y no de una dádiva, ¿no? Quizás lo que más me duele, Silvia, es que el destino de los niños argentinos parece marcado según su origen social. Y a veces se habla de mérito y yo digo, bueno, hablemos de mérito siempre y cuando en la línea de partida haya igualdad, porque sin la línea de partida de desigualdad, ¿qué mérito pueden hacer desde el hambre, ¿no? Entonces, yo no creo que el destino de los chicos argentinos tenga que estar marcado por el barrio donde viven o por el lugar donde viven, ¿no? Yo creo que el Estado, así como los padres que aman, alimentan, no van a dejar pasar hambre a un niño, así como los padres que aman, trabajan, hacen todo lo posible para dar el Estado debería tutelar, proteger a los ciudadanos para que el hambre deje de ser este flagelo, ¿no?, que nos está, no sé, que nos está acompañando y que mucha gente prefiere no verlo, ¿no? Yo los niños del hambre los veo en los semáforos, los veo en las esquinas, los veo pidiendo.
No es necesario irse al norte del país para No, ayer un chiquito, mira, ni que supiera que estaba en una confitería escribiendo esta columna y se acercó un chiquito y me dice, ¿te va a sobrar un poquito del sándwich? Y esas cosas no pasaban, ¿viste? Uno estaba como más lejos, hoy lo tenemos muy cerca y uno siente, a pesar de que no tiene ningún tipo de poder, uno siente que al menos tenemos como medio de comunicación la obligación de ponerlo sobre la mesa, ¿no? Hacen falta políticas sociales, hacen falta políticas educativas, pero yo hace tanto tiempo que digo esta frase que digo, no puede ser que la siga diciendo. Parece que la educación en este país nació para esperar. Gracias, Lili, por tu reflexión que hace falta. A la pausa, ya venimos.